Nosotros claro que estamos en contra de ese tipo de amnistías fiscales, porque francamente si se les está diciendo a los ciudadanos que pagan sus impuestos, que les van a subir los impuestos, y a aquellos que defraudan se les va a dar una amnistía, es tan injusto, es tan antisocial y es tal barbaridad que desde luego el Partido Popular está en contra. Nosotros estamos en contra de subir los impuestos, pero también estamos en contra de perdonar los impuestos a aquellos que no los pagan y que los tienen que pagar. Entonces Bueno, pues en esas estamos. Amnistía fiscal para los defraudadores, más impuestos, ya incluso aplicados desde el 1 de enero a todas las personas que viven de su salario. Y este fue, digamos, el anuncio estrella tras el Consejo de Ministros en la presentación de los presupuestos generales del Estado, junto, tal vez, en lo que afecta al bolsillo de los ciudadanos, con el anuncio del incremento de las tarifas de la luz, del gas y no recuerdo cuál era. De la bombona. Sí, y de la bombona, del gas natural. Bueno, hablamos si queréis de los presupuestos, pero primero, ¿qué opinión tenéis de este anuncio de esta amnistía fiscal para que afloren 25.000 millones que tendrían que pagar el 10%, es decir, la Hacienda Pública recaudaría 2.500 millones de euros para completar el presupuesto de ingresos necesarios en esta situación de crisis? ¿Pensáis que ese es el camino a seguir para perdonar a los que defraudan? Pues está claro que no. Quiero decir, no sé si tienes por ahí 300 o 400 millones de euros que podamos aflorar, entre otras cosas. Espérate que mire. Mírame por aquí debajo. Como decían Fay, mire, cansado, me he encontrado aquí debajo del diente, ¿verdad? Es una medida que es evidentemente injusta. Es decir, van a tributar al 10% y ¿de dónde sale ese dinero? Y por qué va a venir ese dinero? Porque una cosa es que tú me digas, bueno, los que defrauden, pero que tienen dinero en las Islas Caimán, en Suiza o en las Seychelles, pues dirá, pues aquí tengo el dinero yo muy bien, ¿para qué me lo voy a llevar otra vez a España, que encima tengo que pagar y demás? Quiero decir, a mí me parece una medida que además de no tener sentido, es muy injusta. Porque en el caso de que alguien quisiera traer ese dinero, va a tributar, pues, según el IRPF, una persona que gane en torno a 20.000 euros. O sea, alguien que gane 21.000 va a pagar más impuestos que alguien que haya estado estafando a Hacienda y, yo qué sé, traficando con armas, con drogas, con personas. Desde luego, ese no es el camino para... Lo que hay que hacer, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es de verdad abordar cuáles son los problemas del Estado y empezar a recortar de lo que nos sobra, duplicidades, diputaciones, etcétera, etcétera. Bueno, Pablo, ¿qué te parece esta medida que además viene acompañada de, ¿cómo se llama esto? De la necesaria confidencialidad? Eso, no me sale hoy. Estamos el lunes y además de Semana Santa. Es decir, que se va a guardar el secreto de las personas que estaban en esta situación tan irregular, que mientras los demás aquí estábamos cotizando, pues ahí se estima en dinero negro. El fraude fiscal es aún mayor. Dinero negro, 100.000 millones. Solo haciendo las cuentas, porque en Italia se consideró que se afloraron, me parece que la cuarta parte del dinero con la amnistía fiscal que dictó Berlusconi, ese personaje de tan honda catadura moral. ¿Y era todo suyo? Una parte importante yo creo que sí. O de sus socios, ¿no? Bueno, yo creo que cuando los ciudadanos y las ciudadanas han visto cómo en sus nóminas, por la retención del IRPF, el salario final que reciben pues se ha encarecido, medidas como esta pues no pueden sentar bien a nadie. Yo creo que la lucha contra el fraude fiscal se basa en la inspección fiscal. Y desde luego las amnistías y las fórmulas para recuperar ese llamado dinero negro, pues yo creo que son finalmente, además en su resultado final, más anuncios y propaganda que medidas realmente efectivas. Y desde luego quien tenga dinero negro, como se decía antes, en un determinado nivel, pues no lo va a hacer aflorar de esta manera, lo puede hacer aflorar de otras, pero es difícil que esto suponga pues un enriquecimiento adicional del país.
Otra cosa sería pues hacer aflorar determinadas formas de economía sumergida que pudieran tributar y que pudieran sumar al esfuerzo productivo de nuestro país. Y con un poco de imaginación, pues también intentar sumar nuevos sectores productivos. Esto sería una política distinta, pero tampoco está siendo aplicada por el Partido Popular. Nos encontramos con un presupuesto en el Gobierno de España que es un presupuesto restrictivo y que obedece a las señas de identidad de un gobierno de la derecha, y nos hemos encontrado con un proyecto de recorte en el Ayuntamiento de Madrid aprobado en el último pleno, pues realmente sorprendente, que sigue además incidiendo en el recorte de políticas sociales, porque recortar ayudas a la infancia es recortar políticas sociales, recortar ayudas a la drogadicción o a la prevención de la drogadicción es recortar partidas sociales, y recortar políticas activas de empleo es recortar también políticas sociales. Por lo tanto, el PP está aplicando una receta que es más de lo mismo, y desde luego nosotros estamos claramente en contra. Bueno, hoy, antes de que continúe Milagros, aunque está saliendo el rótulo, el nombre de cada uno, a mí la verdad, quiero decir que se me ha olvidado presentaros: Rubén Tejedor, de UPyD, Pablo García Rojo, del Partido Socialista, y Milagros Hernández, de Izquierda Unida. Continúa. Sí, yo muy breve para decir que para Izquierda Unida la verdad es que esto es aparte de un tratamiento injusto con la igualdad de trato para los ciudadanos en función de su riqueza, es justo el efecto, va a producir justo el efecto contrario del que necesitan. Es decir, nadie, como dice Pablo, va a aflorar así su fraude fiscal, y desde luego nadie va a traer así el capital. Y en todo caso, si lo que se hace es dar una amnistía para que traiga el capital, desde luego la solución no pasa por ahí. Es justo lo contrario de lo que se debería hacer. Para Izquierda Unida lo que se debería hacer es lejos de elaborar una política, una reforma laboral como la que han hecho, tenían que haber hecho un planteamiento de incremento de la productividad y de nuevos focos productivos, y una nueva política fiscal que efectivamente pague más el que más tiene. Por lo tanto, esto va en contra de las posiciones que mantenemos desde nuestra organización. Contrariamente, parece que el Gobierno ha llegado al diagnóstico de que la clase empresarial española es perversa, por cierto. Es que lo es. Digo, porque claro... Sobre todo sus dirigentes, ¿no? Si se hace esta amnistía fiscal y paralelamente no se aplica un impuesto sobre las grandes fortunas y tal, es que dicen, no, es que como apliquemos el impuesto de grandes fortunas, se llevan todavía más dinero. ¿O amnistías o no tributa a nadie aquí que no tenga una nómina? Por eso ¿no? digo que es un efecto justo al contrario, ¿no? Y de todas maneras, respecto a lo de los empresarios, yo no soy de las que diré nunca que los empresarios son malos, malísimos, pero desde luego el representante de la patronal de Madrid, Arturo Fernández, es el peor ejemplo de el buen empresario. Un hombre que está utilizando su puesto para lucrarse. No hay pliego de condiciones que salga en el Ayuntamiento de Madrid al que no se presente, y encima doblando la cantidad para quedarse con él, aunque no pueda luego quedarse con ello. Es un escándalo lo de este hombre, desde luego es impresionante. Este hombre creo que es un firme defensor del libre comercio a ultranza. Del libre para él, debe ser. Pero vamos, luego viene de las administraciones públicas. Sí. Bueno. Tiene prácticamente ya casi toda la me hostelería recuerda el que estaba de presidente de la COE antes, que ahora está imputado por graves delitos contra la hacienda pública, contra sus trabajadores, el señor, ¿cómo se llama? Díaz Ferrán, ¿no? Díaz Ferrán. Bueno, el de Marsal, ¿no? El de Marsal, que era el presidente de la COE. Tristemente. Lleva el mismo camino. Bueno, luego vuestra valoración global de los presupuestos. Ya ha habido, lógicamente, el presidente francés y la presidenta de Alemania han bendecido los presupuestos con el latiguillo este de van en la buena dirección. Ellos esperan cobrar, sus bancos y sus inversores, gracias a estos presupuestos y a estos recortes, el dinero que tienen prestado, pero observadores, digamos, más imparciales han llegado a denominar, a motejar a estos presupuestos como sorprendentes. Y el problema es que no hay me refiero dinero. al Financial Times, por ejemplo. El problema es que no hay dinero. Van a pegar un recorte de por encima del 15%, que eso es una barbaridad. Y a ver, es lo que decía antes, a ver de dónde van a recortar. Pues en principio ya lo estamos viendo en muchas administraciones, en muchas sociedades públicas. Lo primero, pues todo aquel que no tiene una plaza fija, pues está prescindiendo de sus servicios. Quiero decir, de entrada,
va a ir más gente, o sea, en el cortísimo plazo, más gente se va a apuntar a las listas del INEM, más gente al paro. Y no se están abordando los problemas de verdad de fondo. Yo no me canso de decirlo, que claro, tenemos que abordar una reforma del Estado, pero una reforma en profundidad. No podemos mantener este volumen de administraciones. Hoy leía que cada ministro tiene 5 coches oficiales, que 5 coches oficiales pues no van a ningún sitio, tal, pero que vamos a empezar a recortar. Las diputaciones, pero ¿por qué necesitamos diputaciones? La Comunidad de Madrid, por ejemplo, no tiene diputación provincial y aquí las cosas funcionarán mejor o peor. Pero en aquellas comunidades autónomas donde no hay una diputación... Acuérdate de eso que decía Sabina, que dice, mi padre se murió sin saber lo que era, para qué servía la diputación. Y el Senado, yo estoy esperando que algún senador nos lo explique. Podríamos invitar aquí a que venga un senador y nos explique cuál es su día a día de trabajo y qué es lo que hace. Porque yo creo que... Ahora el Senado de luego es una institución. Paco, yo no comparto para nada el fondo del planteamiento de UPyD. Es decir, a mí no me parece que lo que hay que hacer es recortar el Estado. Yo creo que lo que hay que hacer no es una política de recortes, sino una política de ingresos. Y estoy esperando que UPyD diga en algún momento de dónde sacaría los ingresos de los que más tienen. El estar permanentemente planteando que lo que hay que reducir es los salarios de los trabajadores y el Estado, que es el instrumento que tenemos para el reequilibrio social y político de este país, me parece alucinante. Yo no defiendo absolutamente nada de eso. Otra cosa es que haya que tomar medidas de eficacia. Siempre hay que tomar medidas de eficacia de los gobiernos, estemos en épocas buenas o en épocas malas. Pero sacarla a reducir ahora, que hay que tomarlas porque hay que reducir el Estado, no lo comparto y lo quiero dejar claro en este debate. Nosotros creemos que hay que hacer una política de ingresos, no una política de recortes. Es decir, que hay que sacar de los beneficios de quien está teniendo en esta crisis ingresos en el otro lado y no en el lado de los trabajadores, hay que obligarle a que ingrese dinero en las arcas de nuestro Estado para que realmente se pueda hacer una política de reequilibrio. Y mientras no se haga eso que tiene que ver con lo que hemos hablado antes, esto no puede seguir así, no puede seguir recortándonos el salario, o si no subiéndonos los precios, o si no subiéndonos los impuestos a los de siempre. Ya está bien. Y si no es a los de siempre, al Estado. Que el Estado en definitiva es el instrumento que nos hemos buscado para hacer un reequilibrio y una justicia social. Si lo hace o no lo hace es otro problema, pero no quiero recortar el Estado. Lo que hay que hacer es una política de ingresos de los que más tienen, porque en este país llevamos años sin hacer una buena política de impuestos y ya es hora de que, aprovechando esta oportunidad, se haga una política de impuestos como la deseada en Europa que tantas veces hemos planteado. Y eso no se atreven porque no quieren tocar a sus amigos, porque la derecha no quiere tocar a los que les da de comer y por eso no se meten a grandes cosas. Es decir, por ejemplo, y termino ya, en lo que hemos aprobado en el Ayuntamiento el otro día, una de las cosas que hemos aprobado es que los pliegos de condiciones a partir de ahora que ofrezcan más dinero, aunque se carguen lo que se tengan que cargar y aunque no respeten nada de lo que hay que respetar, el que ofrezca más dinero es al que se le da, sin tener en cuenta si la calidad de lo que va a hacer, sin tener en cuenta el número de trabajadores que van a mantener, etcétera, solo el dinero. Eso indica claramente qué es lo que está pretendiendo esta alcaldesa, que los que tienen más dinero se hagan dueños de esta ciudad. Y por eso he hablado antes de Arturo Fernández, porque Arturo Fernández se está presentando en todos los pliegos de condiciones de esta ciudad y yo creo que eso hay que cortarlo. Y hay que cortarlo con una política fiscal que también les apriete por otro lado. A mí me parece de escándalo lo que está pasando, desde luego. Bueno, a mí la verdad es que los presupuestos del gobierno del Partido Popular no me ha sorprendido, porque yo creo que esta estrategia tiene dos patas. Una, la que se desarrolla desde el Gobierno del Estado de la Nación, pero otra también la que se desarrolla sobre todo desde las comunidades autónomas, en un contexto político en el que el Partido Popular pues tiene el gobierno de la inmensa mayoría de esas comunidades autónomas. Ahí yo creo que es donde hay que tener cuidado, porque ahí es donde la política dogmática también del déficit cero y del recorte del estado del bienestar se hace fuerte. Y entonces, efectivamente, el enemigo a batir es lo público y es el Estado. Y en lo que el Estado tiene que ver, efectivamente se aplican recortes sociales, pero los más graves son los que hemos vivido incluso antes de estos presupuestos en comunidades autónomas como la de Castilla-La Mancha o la madrileña, que es sencillamente el desmontaje ideológico y presupuestario del estado del bienestar.
eso que yo creo que es una constante, el ataque a la sanidad y a la educación, se ha convertido en bandera para ir más allá en el conjunto de prestaciones sociales de las administraciones públicas. ¿Y por qué esto ha podido ser así? Primero, por un contexto de crisis económica generalizada que da pie a ese discurso, y segundo, porque después de las últimas elecciones autonómicas, municipales y generales, el Partido Popular ha llegado a ostentar un nivel de hegemonía política en el conjunto de las administraciones públicas realmente preocupante. Es decir, no es aquello de sustituir el bipartidismo por el monopartidismo. Yo creo que además los resultados en las elecciones asturianas y andaluzas han puesto